Es importante conocer qué se necesita para que cambie la situación que viven y atraviesan las mujeres de nuestro país. Para hablar sobre esto y sumar también con el tema de las movilizaciones que se acercan en el transcurso de este día, nos enlazamos con José Espinosa, quien es integrante de PAN y Rosas, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros esta mañana. Jos, muchas gracias. Y primero, la pregunta que me gustaría hacer es, pues, ¿qué se necesita cambiar en México? Yo sé que hay muchísimas cosas, pero ¿cuáles serían puntos prioritarios en nuestro país para que la situación de las mujeres pueda ir cambiando? Porque sí se habla de transformaciones y cambios, pero se ve muy lento o muy distante todavía. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Sí, digamos, en materia de cambiar cosas y elementos para, digamos, transformar las condiciones que vivimos las mujeres hay un montón, ¿no? Pero creo que una de las cosas que debería de empezar por cambiar es la estrategia que han tenido durante años para combatir supuestamente la violencia que vivimos, ¿no? Digamos, desde el gobierno de Felipe Calderón, que se implementó la militarización, la serie de gobiernos que le han seguido, más allá de los colores, han continuado con esta lógica de seguir militarizando, de seguir implementando medidas, digamos, de seguridad, que muestran que en realidad pues no solamente no son capaces de contener la violencia, sino que incluso han llegado a aumentar la militarización. Hay registros de diversas organizaciones de derechos humanos, diversas investigaciones que señalan que efectivamente la militarización abonó a el aumento de la violencia hacia las mujeres y entre ellos los casos de feminicidio como, digamos, el último eslabón de una larga cadena de violencia. Entonces, en primer lugar, dejar de tratarlo de esa forma, porque sabemos que la militarización no está funcionando, y por otro lado, comenzar a pensar en por qué no más bien revertimos las condiciones que viven las mujeres cotidianamente y que las llevan a espacios de violencia que son las que las ponen más vulnerables, ¿no? Digamos, desde las condiciones estructurales que viven las mujeres en sus barrios, en sus colonias, donde no hay iluminación, no está pavimentado, no hay transporte público seguro, tienen que transportar de noche desde sus casas hasta sus sus trabajos, ¿no? O sus escuelas, hasta no sé, la enorme cifra de mujeres que hay que dependen económicamente de otra persona, que en estos casos, en muchas de las ocasiones es la propia persona quien los violenta, ¿no? Entonces, digamos, son una serie de elementos estructurales que hacen a las condiciones, de las mujeres, ¿no? En México, y no solo en México, sino en el mundo, pero digamos, particularmente en México, no sé, hay cifras, por ejemplo, de que solamente, de que más bien la tercera parte de las mujeres dependen económicamente, no tienen absolutamente ningún otro ingreso y digamos, esto se mezcla con lo que mencionaba con respecto a las situaciones estructurales que hay dentro de los barrios, dentro de las colonias, que generan un caldo de cultivo para que efectivamente las mujeres estén expuestas a este nivel de violencia y de brutalidad. Ahora, por otro lado, digamos, ante un panorama tan específico de violencia, creo que también es escandaloso, por ejemplo, que se recorte el presupuesto a ciertos servicios que nos habían ayudado en otro momento, que son claves en ciertos momentos para evitar que una situación de violencia en casa se vuelva un feminicidio, como lo son, por ejemplo, los refugios transitorios para víctimas de violencia, a los cuales se ha recortado recientemente el presupuesto. Y no solamente se le ha recortado, sino que han sido completamente insuficientes, ¿no? O sea, no se dan abasto si comparamos incluso los llamados de emergencia que hay. Entonces, digamos, son una serie de situaciones que podrían bien revertirse, que podrían bien ir apuntando hacia otro lugar que no es solamente de la mano de la militarización y de la mano de ciertas políticas como
seguir implementando, por ejemplo, la alerta de violencia de género, que lo único que hace es continuar con la militarización y continuar reforzando esas medidas, y no más bien enfocarnos en efectivamente comenzar a tratar las condiciones que viven las mujeres, ¿no? Que existe, por lo menos en lo que vemos de Pan y Rosas, vemos que hay convocatoria para Ciudad de México, está Hermosillo y Ciudad Juárez. ¿Qué tan complejo es el que existan también distintas realidades para cada una de las entidades del país? Además de todos los problemas generales que hay para las mujeres de México, parece que cada estado es un microuniverso y las mujeres tienen sus distintos escenarios ahí complejos. ¿Eso hace más difícil llegar hasta el objetivo que se busca ya desde hace muchos años con lo que son las movilizaciones y los mensajes constantes que hay de hacer un cambio a favor de la mujer? Bueno, desde ya hay realidades distintas. No es lo mismo la Ciudad de México digamos, Tera, pero desde ya que hay cuestiones compartidas, ¿no? No sé, hace mucho se tenía este mito de que pareciera que el único espacio donde efectivamente se encontraban los feminicidios era Ciudad Juárez, y en realidad lo que vemos es que esa realidad que estaba en la frontera únicamente, y no solamente en Ciudad Juárez como ciudad fronteriza, sino en muchas otras ciudades fronterizas, en realidad se llegó a replicar, y tenemos uno de los grandes ejemplos aquí a nada, ¿no? Que es básicamente el Estado de México. Y creo que más allá de las distintas realidades que me parece que es importante atender y pensar, creo que y desde ya integrar dentro de los reclamos y las movilizaciones, y por eso, digamos, en cada estado se ponderan ciertos elementos, ciertos puntos de encuentro, ¿no? Para las movilizaciones, más allá de esas diferencias, pues en realidad creemos que nos une que a nivel nacional están asesinando a 10 mujeres cada día, y la precarización continúa, y las condiciones que vivimos cotidianamente son terribles, y digamos, pese al avance de la Suprema Corte en materia del aborto, que lo marcaba como inconstitucional la penalización el año pasado, el aborto todavía no es legal. Entonces, digamos, es una realidad que o compartimos o podemos ser empáticas, porque sería medio loco que desde la ciudad dijéramos, bueno, ya no vamos a salir por aborto legal porque acá está garantizado y hay clínicas, etcétera, que por cierto son insuficientes, si no volteamos a ver la realidad del conjunto del país, ¿no? Entonces creo que pasa por darnos cuenta que sí hay cosas que nos unen, y también ser empáticas con la realidad a nivel nacional. Y bueno, de cara a lo que serán las movilizaciones de este día, ¿hay algo en específico que se estará sumando a las exigencias o se mantienen, digamos, lo que vimos el año pasado? Que me sería preocupante porque entonces hablamos de que no hubo un cambio significativo del 8 de marzo de 2021 a 8 de marzo de 2022. ¿Hay algo nuevo que hay que exigir o son prácticamente las mismas exigencias? Las demandas en general, digamos, de manera primordial está el tema de la violencia, que efectivamente eso sigue estando, y aún con más rabia porque no solamente no ha bajado la violencia, sino que aumentó. 2021 fue el año más violento para las mujeres. Tuvo una cifra escandalosa de feminicidios y de homicidios dolosos, que hace falta mencionarlos porque muchos de los feminicidios en realidad pasan como homicidios dolosos. Por otro lado, se mantiene también la exigencia en contra de la precarización tanto del trabajo como de la vida que vivimos las mujeres, que se reprodució con la pandemia, y que aunque se han recuperado ciertos empleos, el problema es que la mayoría han sido ultra precarizados y un gran sector de mujeres entró al sector informal. Y por último, con respecto al tema del aborto, también se mantiene como demanda, pero digamos ahora ya no solamente, sabiendo que está como telón de fondo el tema de la despenalización, ahora queremos que efectivamente se legalice, se garantice de manera gratuita y segura en todos los hospitales del país. Entonces, pues eso se mantendría, ¿no? Como los ejes principales que nos han sacado a las calles. Desde ya está todo el tema de las desapariciones, el tema de la violencia hacia las mujeres migrantes, que también nos parece importante rescatarlo, y
digamos, son al menos los ejes que nos han mantenido, ¿no? En los últimos años, que bueno, desde ya todos esos hay que verlos a la luz de ya llevar 2 años de pandemia, ¿no? Yo te agradezco mucho esta oportunidad de poder platicar y esperemos todo surja y salga bien este día durante la tarde, pero que, como siempre insistimos, no sea el único día en que se hace mención a esto y que se luche por los cambios que se están buscando y que las demandas sean cumplidas. Muchísimas gracias, que sea un excelente martes. Muchas gracias. Gracias por la invitación.